Buenas tardes, estimados alumnos, señoritas, señores. Bienvenidos a esta clase de comunicación oral y escrita. Como siempre es un verdadero gusto y un placer compartir eh, esta asignatura con ustedes. Eh, ya revisado el material correspondiente. El día de hoy vamos a avanzar con la materia que nos corresponde. Como siempre, recordándoles que su aporte, su participación, el intercambio de ideas es valioso dentro de esta materia y el desarrollo de la clase. Entonces, vamos a dar inicio a esta clase. Bueno, vamos a revisar lo que es la lingüística del texto, ¿sí? ¿Qué entienden ustedes por lingüística en primer lugar? A ver, ¿qué entienden por lingüística? ¿Alguien? Andreita, ¿qué entiendes por lingüística? Ahora sí me cogió en rojo. A ver, ¿quién más? ¿Quién tiene una idea de lo que es la lingüística? Ah, de Yanira. No, pero Está bien. A ver, Andreita, ya después de haber googleado la lingüística, ¿qué encontraste? No, todavía no googleé. Mi teléfono no reacciona. Pero yo creo que es algo algo referente al lenguaje, a la comunicación entre las personas. Ya. Listen, es algo relacionado como al cambio de tiempo, temporada, algo así, con el tiempo. No. Ya ya vamos a revisar la materia. ¿Quién me ayuda leyendo? A ver. Vamos, Andreita, por favor. Ya. Lingüística del texto. Con el nombre de lingüística textual se hace referencia a una disciplina cuyo objeto de estudio es el texto, entendido como acontecimiento comunicativo verbal con plenitud de sentido, que posee una serie de propiedades. Creo que no se entendió mi lectura. ¿Sigo todo? Sí, lee nomás todo. Concebida como ciencia interdisciplinaria, la lingüística textual emerge a fines de los años 60 del siglo XX en las universidades de Europa Central, entre las que cabe destacar la Universidad de Constanza en Alemania. Se presenta como una lingüística cuyo objetivo es dar cuenta de la cohesión y coherencia de un texto, traspasando los límites de la oración. Hasta ahí vamos, Andreita. Vamos por partes. Ya, perdón que te corte. Ya. Miren, entonces ya tienen una idea de lo que es la lingüística textual, ¿sí? Obviamente, si vamos a hablar de lo que ustedes manifestaban, está correcto también, porque lingüística tiene relación con el lenguaje. En este sentido, nosotros nos vamos a centrar en la lingüística textual, que corresponde a los textos, ¿sí? Dentro de ella es la ciencia, es la ciencia que tiene por objeto el estudio del texto, de los textos, ¿sí? De cómo está estructurado, de cómo está formado, de sus reglas, de sus normas de aplicación, de desarrollo, que nos permiten a nosotros tener una ordenada comunicación escrita en este sentido, ¿sí? Como ustedes ya pueden observar en la lámina, surge a fines de los años 60 en Alemania, específicamente, y como lo manifestaba, ¿no? Esta lingüística tiene como objetivo ya estudiar un poco más a profundidad los textos. ¿Qué entienden ustedes por cohesión? A ver.
¿Qué entienden ustedes por cohesión? A ver, Alexander. Yo entiendo que cohesión es cuando chocan dos objetos. No, 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 eso es colisión. Colisión. Cohesión. No, 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 Alexander. A ver, ¿quién tiene por cohesión? A Una ver, relación Como entre que se adhiere a algo. Estamos hablando. ya, una relación entre La una persona. unión. ya. Una conversa con dos personas. No, 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 no. Mire, cohesión se refiere a lo siguiente. Por ahí escuché, como no me alzaron la mano, no me percaté quién lo dijo. Pero por ahí dijeron que tiene relación, ¿no? Que tiene relación en la estructura. Es como, por ejemplo, si yo en el primer párrafo me mando, yo qué sé, en el primer párrafo pongo hablo sobre física. En el segundo párrafo hablo sobre veterinaria. En el tercer párrafo yo hablo sobre enfermería. ¿Tiene relación esto? ¿No es cierto que no, Andreita? Pero esto de, bueno, el ejemplo que nos puso no tiene que ver con la coherencia. No, no, no. Vámonos, verás. Es que cohesión y la coherencia van de la mano, ¿sí? Verás. ¿Por qué les explico esto? ¿No es cierto que en el ejemplo que les acabo de poner no tiene mucha relación? ¿Sí? No tiene relación entre los temas en sí. Pero en cambio, si yo escribo, en el primer párrafo escribo sobre la guitarra es un instrumento de madera que tiene cuerdas y emite un sonido acústico hermoso. En el segundo párrafo pongo, existen varios tipos de guitarras, existen guitarras eléctricas y guitarras acústicas, ¿sí? O semiacústicas. En el otro cuadro, en el otro párrafo pongo, dentro de la historia de las guitarras, surgió en tal lugar, desde tal año, desde tal época. ¿Tiene relación todo lo que acabo de mencionar? Sí. Obviamente tiene relación, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estoy hilando todo el texto, ¿sí? Estoy hablando sobre un tema en particular durante el texto. Es como ya les digo, si yo me pongo a escribir un artículo y empiezo hablando de deportes, me salto a medicina y abajo termino yo qué sé, con bares turísticos. Tendrá sentido todo el texto. No tiene una cohesión, ¿no es cierto? No tiene relación en lo más absoluto. En cambio aquí, si hablamos de cohesión y de coherencia, estamos hablando sobre un texto que tiene el contenido sobre un tema en particular, ¿sí? A esto podríamos llamarle como hilar, ¿sí? Va a tener un hilaje porque vamos a hablar sobre el mismo tema durante el texto, ¿sí? ¿Ahí me entendieron más? A ver si me comprendieron el tema de la cohesión y la coherencia. Sí, ya se entendió. Perfecto. Entonces, miren, es importante que nosotros tengamos en cuenta que ya dentro de este estudio lingüístico del texto, ya analiza de forma más profunda todo el contenido de estos textos, ¿no? ¿Quién me ayuda leyendo? El tercer párrafo. A ver. Andreita, termina de leer. Yes. Ya. Steve Van Dyck en 1979 llamó la atención sobre el hecho de que la denominación de lingüística del texto no se refiere a una única disciplina, sino que este término se utiliza para etiquetar cualquier estudio que tenga como objeto el texto.
En este sentido, la retórica es la forma más antigua de interés por el estudio del texto. Asimismo, los textos han sido durante mucho tiempo objeto de investigación de los estudios literarios, en los que la lingüística textual tiene un precursor importante. Por cuanto recuperar esa tradición filológica y retórica, no entendí la lectura. Por otro lado, aunque en un principio se interesó por las producciones escritas, sus intereses tienden a converger con la disciplina denominada análisis del discurso, orientada en sus orígenes a las producciones orales. Ya. A ver, empecemos aquí el tema de lo que dice, que no entendía al Andreit. Mire, retórica es hacer algo más hermoso, más bello, ¿no es cierto? En cambio, la filología es la ciencia que estudia los escritos. Has de haber pensado que escribí mal, pero no. Sí. No, mentira. Entonces, miren, la filología es la ciencia que estudia los escritos. Por ello mismo, pues está hablando ya de estas viejas tradiciones de la filología y la retórica, que estudiaban los escritos como lo manifiesto, y la otra que se encarga de adornar o estructurar de una manera más bella estos textos, ¿no es cierto? Entonces, aquí como nos manifiesta, ya tiene como una profundidad más amplia el estudio de estos textos, ¿sí? Ya es un análisis como lo manifiesta, análisis del discurso, ya es más artificioso, es más complejo, es mucho más técnico, ¿sí? Entonces, a esto nos lleva a la lingüística del texto. Entonces, es el estudio, es la ciencia que estudia los textos, pero de una manera mucho más completa. ¿Quién me ayuda leyendo? A ver, Gis nos va a ayudar leyendo. Hasta texto narrativo lee, por favor. Texto narrativo. El texto narrativo se expresa por medio de acciones o hechos, reales o imaginarios, que acompañan el transcurso de una historia que se presenta en un tiempo y en un espacio determinado. Los autores de los acontecimientos son los personajes, ya sea en estos principales ya sea principales o secundarios. Los hechos se alternan entre principales y secundarios, pudiendo dar la historia a varios giros, según la intención del autor. Ejemplo, Juan se puso la camiseta de su equipo, salió dando saltos muy altos, tomó el bus hacia el centro de prácticas y se sentó a escuchar música mientras llegaba. Ya en la práctica salió muy entusiasta y justo cuando estaba a punto de meter el gol, le hicieron una falta y terminó metiendo el gol de penal. Ya, gracias, Gis. Miren, vamos a revisar las tipologías textuales en este sentido según la forma del discurso, ¿sí? Tenemos nosotros los textos narrativos, ya su nombre mismo es demasiado obvio y evidente porque nos está hablando de textos narrativos que narran hechos, ¿no es cierto? Que narran historias de personajes que pueden ser reales, ficticios, como por ejemplo, a ver, Talía, cuéntame, ¿qué hiciste hoy desde que te despertaste esta mañana? En la mañana recibí clases y luego pasé aquí en la casa. Nada más. Ya, no almorzaste, no te duchaste, no te lavaste los dientes. Sí, ¿no es cierto? Ya, entonces, miren, ese tipo de... Yo les manifiesto ya, en ese sentido, ¿yo qué puedo decir? Ayer tuvimos una cena institucional, existió un evento desarrollado en la universidad, pasamos súper chévere, cuando ya cayó la noche nos fuimos a otro lugar y en lo posterior cada quien se dirigió a sus casas, ¿sí? ¿Qué estoy contando? Una historia, les estoy narrando una historia, ¿sí?
Obviamente aquí nosotros vamos a tener personajes principales y secundarios. Personajes principales obviamente son sobre los que se centra la historia. Y los personajes secundarios son aquellos que llegan a dar algún impulso al personaje principal dentro de su desarrollo, ¿sí? Siempre van a existir estos personajes de manera obligatoria aquí en los textos narrativos, ¿sí? ¿Quién me ayuda leyendo el texto descriptivo? A ver, Stalin, por favor. La descripción es el motor en este tipo de textos. Nos fundamentamos en las características de un hecho, persona o cualquier cosa que pueda ser conceptualizada, de quién o de qué se trata en el texto de una manera detallada. Hay que recalcar que no hay acciones en esta tipología, solo un relato en función de las variables y características para poder conceptualizar lo que se describe, ya sea ficticio o real. Ejemplo, una llave es objeto pequeño, metálico, con dientes que sirven como clave en uno de los extremos y se emplea para abrir cerraduras de todo tipo. Las hay cuadradas, redondas, romboides, entre otras formas. Perfecto. ¿Cuál será el factor elemental dentro de estos textos descriptivos? Obviamente también aquí ya su palabra mismo, su nombre ya lo define, ¿no? Describen, ¿sí? Son textos en los cuales describen las cualidades, los elementos, las características de una persona, de una cosa, ¿sí? Es en los textos en los cuales nos detallan estas particularidades de diferentes objetos, personas o cosas, ¿sí? ¿Quién me da un ejemplo de un texto descriptivo? A ver. ¿Quién me da un ejemplo de un texto descriptivo? Alexander. Evangelista. Andreita. A ver. Esto descriptivo en los manuales de uso de un celular, una computadora, un motor de carro, algo así. No. 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 Ya vas a ver por qué no. A ver, ¿quién me da un ejemplo? A ver, Jonathan. Por ejemplo, yo tengo una moto deportiva de color naranja, de 250 de cilindraje, de 7 galones de gasolina y es negra. Ya, chévere, ya. Bueno, está bien lo que tú acabas de decir, sí, está muy bien. Eso es si lo plasmamos de forma escrita, es un texto descriptivo, ¿no? Muy bien, Jonathan, gracias. Miren, yo les pongo un ejemplo. Ustedes han ido a tiendas de celulares, ¿no es cierto? ¿Y qué dice en estos volantitos que nos saben dar a nosotros para donde constan las características? ¿Qué dicen ahí? Pantalla de no sé cuántos milímetros, memoria de no sé cuánta capacidad, yo qué sé, la parte posterior de porcelana, tiene 3 cámaras, ¿sí? Ese es un ejemplo de estos textos descriptivos porque nos están describiendo las características, en todo caso, de un celular, ¿sí? Ese es un texto descriptivo. ¿Quién me ayuda leyendo el expositivo? A ver, Yasmin, por favor. Expositivo. El texto expositivo tiene como finalidad la de poner en conocimiento de un grupo de personas alguna información o difundir algún conocimiento. No presenta puntos de vista, sino solo los datos que se requieren transmitir dentro de la mera exposición. Presenta además una serie de aclaraciones y puntuaciones para llegar a las conclusiones o resultados de una manera precisa. Algunas exposiciones se hacen también con la finalidad de convencer al interlocutor. En ellas se deben añadir argumentos para validar nuestra investigación y para llamado la atención del lector, plasmar nuestra postura con relación a determinado tema como el texto antes leído,
Darse la buena vida, de Fernando Sabat. Bueno, gracias, Jasmine. Miren, aquí dentro del texto expositivo tenemos una particularidad, ¿sí? El texto expositivo tiene como finalidad transmitir conocimientos o difundir este tipo de información, ¿sí? Aquí nosotros no necesariamente vamos a dar puntos de vista, ¿sí? Sino simplemente vamos a transmitir estos conocimientos. Ustedes les han de haber mandado a exponer tal vez en el colegio, ¿no? Entonces ustedes con base en qué hacían la exposición, en la materia que les daba el docente, ¿sí? ¿No es cierto? Entonces, ¿qué hacían? Ustedes transmitían o retransmitían esta información, ¿sí? Solo exponiendo. Necesariamente ustedes no tenían que emitir argumentos propios, ¿sí? Ustedes no necesariamente debían poner pensamientos o ideas o criterios que ustedes hayan sacado, ¿sí? ¿Quién me ayuda leyendo el texto expositivo argumentativo? A ver, Tali. Texto expositivo argumentativo. En estos textos, el emisor tiene que exponer varios temas y tomar postura, a favor o en contra, con referencia a ellos. Debe explicar sus puntos de vista de una manera estratégica para que él o los receptores terminen convencidos de lo que dice el emisor. Es verídico y fiable. Ejemplo, tesis. Debe prohibirse la publicidad de bebidas alcohólicas en la televisión. Varios o corroborados estudios existentes dentro de la psicología de los adolescentes demuestran que ellos pasan una gran parte del tiempo diario observando la televisión y a esta edad los y las jóvenes son especialmente sensibles a los valores expuestos en este tipo de propagandas. Así, la amistad, el amor, la aceptación son prioridades dentro de su vida y las ven idealizadas y vinculadas con el consumo de este tipo de sustancias. Por tanto, la publicidad de bebidas alcohólicas debería ser prohibida. Gracias, Tali. ¿Cuál será el punto clave distintivo del expositivo y expositivo argumentativo? A ver. ¿Cuál será? A ver, Jonathan. Que el uno tratamos de convencer nuestra idea y en el argumentativo, o sea, no tratamos, somos objetivos y damos con pruebas, con argumentos, cosas que sí son reales. No. A ver, ¿quién más? ¿Quién más me da su opinión? ¿Cuál será el punto distintivo del expositivo y expositivo? A ver, Andreita. Que, por ejemplo, en el expositivo uno explica y expone, ¿no? De manera general un contenido, un tema o lo que sea. Y en el argumentativo nosotros exponemos este tema, pero ya con una opinión propia de nosotros. Exacto. Excelente, Andreita, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ya en los textos de expositivos, argumentativos, el emisor, es decir, la persona que va a exponer, va a plantear esta información, ya debe haber realizado una investigación sobre un tema en particular. Y aquí nosotros en el argumentativo ya debemos plasmar nuestras ideas. Ya debemos nosotros tener una postura a favor o en contra sobre algún tema en particular. Y aquí nosotros ya podemos incluso dar nuestra forma de pensar sobre alguna situación o una investigación en especial, ¿sí? Sobre un tema en particular. Ustedes, les pongo un ejemplo, si han realizado trabajos de texto expositivos argumentativos. No, nunca. En el colegio ya no hacen tesis. No, en el colegio no, según yo. Ya no, ya. Ahora son proyectos, creo.
Ya, pero también son proyectos, los proyectos también son textos científicos en los cuales ustedes tienen que argumentar. Entonces, ténganlo en cuenta, ¿sí? Entonces, miren, ustedes antes de que obtengan un título profesional en la universidad, ustedes van a tener que desarrollar un texto científico, un texto investigativo científico, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí ustedes van a desarrollar planteamientos de una problemática sobre un tema en particular ustedes de igual forma van a dar sus criterios y sus ideas ya planteados de manera motivada y fundamentada sobre dicho tema, ¿sí? Y van a tener lo que exponer ante un tribunal, van a tener que defender sus tesis en su plan, entonces van a defender el por qué ustedes desarrollaron esa investigación, a qué conclusiones llegaron y van a exponer todos estos puntos suyos, ¿sí? Entonces de ahí ya viene el cambio del texto expositivo argumentativo con el expositivo. ¿Quién me ayuda leyendo? A ver, ¿quién me ayuda leyendo el diálogo? Leo yo. Claro, por favor. Ya. Diálogo. El diálogo es una herramienta dentro del texto que se emplea para representar una conversación, una obra de teatro, una entrevista, entre otros. El diálogo es importante por cuanto nos muestra quién dice qué cosa y en qué momento. Ejemplo, el periodista dice: el campeonato nacional está por comenzar y nos disponemos de escuchar a Pedro Arrieta, director técnico de Melec. Pedro, otra vez. Los Leones Colorados no podrán vencernos. Traemos a nuestros mejores jugadores y sobre todo Godoy se encuentra en su mejor momento. Gracias, André. Mire, ¿quién me da un ejemplo de un texto de diálogo? A ver. Veamos si están pilas. Andreita. Las preguntas que hacemos aquí entre docente y alumno también. ¿No? Ya, pero textos te digo. Ah, texto. ¿De qué estamos hablando? A ver. ¿Cuál será un texto de diálogo? Un ejemplo. Pórtense pilas, a ver quién está pilas. Ahora, sobre todo, está con tecnología ya. A ver, Andreita. Puede ser esto de los libretos de las novelas, de las películas, ese tipo de cosas. Exactamente, sí. Sí, ese es un claro ejemplo, Android. Pero yo les voy a plantear otro, verán, que ahora ya es algo súper cotidiano y no se dan ni cuenta, ¿verdad? Es como cuando tienen las cosas frente a ustedes y no las ven. ¿Sí han visto nuestro grupito de WhatsApp del curso? Ya, y se han visto los textos que mandamos, ¿sí? Ahí sale Andrea, Alexander, Jonathan, y cada quien va poniendo sus mensajes, ¿no es cierto? Ya ve. Entonces, ese es un claro ejemplo de textos de diálogo también. Y ahora ya más de la tecnología. ¿Quién me ayuda leyendo el instructivo? A ver, Yasmin, por favor. Instructivo. El instructivo es un tipo de texto que se usa para un grupo de personas siga una reglamentación impuesta con antelación sobre determinado ámbito. No implica jerarquización, es línea y su organización es de carácter temporal. Perfecto. ¿Quién me da un ejemplo? A ver, ¿quién me da un ejemplo? ¿Quién me da un ejemplo? A ver, Jonathan. Por ejemplo, el manual para armar una mesa o una Ya. silla. Correcto, ¿no es cierto? Está bien.
Aquí viene, ya ahí para que te des cuenta, Andreita, aquí viene, tú creo que pusiste ese ejemplo, ¿no? De un manual, ¿sí? Aquí viene el ejemplo que plantearon anteriormente. ¿Por qué? Porque esto es dentro de un instructivo que puede, les van a establecer los pasos, les van a establecer las guías prácticas para, yo que sé, algún aparato electrónico, ¿no? Yo que sé. Ustedes mismos se han dado cuenta que cuando compran un teléfono les viene con un instructivo, ¿sí? Ahí les viene con guías. Una receta de cocina es también un instructivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque les va dando pasos, ¿sí? Y va determinando esta reglamentación de manera estructurada para desarrollar algo, ¿sí? ¿Quién me ayuda leyendo? Pero ya, por favor, sí, espero que me colaboren más. Ya, gracias, Emily, por favor. Periodísticos. Una entrevista, una noticia, un artículo social o ideológico, todas estas modalidades tienen dentro de sí el texto periodístico. Se refiere a una información corroborada que es un interés público. Gracias, Emily. Miren, aquí ya vamos a ver otra clasificación, porque si recuerdan, estamos viendo la clasificación según el discurso, ¿no? ¿Ya? Ahora vamos a ver la clasificación según el ámbito de uso. Tenemos los periodísticos. Obviamente, aquí sí es importante diferenciar entre periodismo y periodismo de algunos medios de comunicación de Ecuador que no son periodismo para nada, ¿sí? Periodismo refiere a artículos de notas sociales que hayan sido debidamente investigadas y que hayan sido verificadas, comprobadas, corroboradas como verídicas, ¿sí? Ese tipo de textos son los periodísticos. ¿Quién me ayuda leyendo los humanísticos? A ver, Yanela. Humanísticos. Los textos humanísticos hacen referencia a tópicos vinculados con la sociedad desde una perspectiva de humanidad. Temas culturales y sociales son tratados aquí. Ya, perfecto. ¿Quién me da un ejemplo de un texto humanístico? Miren, si estamos hablando de textos con tópicos culturales y sociales, ¿qué viene a ser? Pónganse, yo qué sé, la historia del carnaval, ¿sí? Es un texto humanístico. Las tradiciones de la comida típica del Ecuador, ¿sí? Es un texto humanístico. Perfecto. ¿Quién me va leyendo los científicos? A ver, Lady. Científicos. Los textos científicos hacen referencia, con su nombre lo dice, a investigaciones de la ciencia y son utilizados para difundir el conocimiento de la ciencia y tecnología prima, en ellos la objetividad. Ya. Miren, textos científicos, aquí hay una palabrita que resulta elemental, la objetividad. ¿Qué entienden ustedes por objetividad? Que tiene un propósito en sí. Ya. Jonathan. Que ahí no intervenimos nosotros como nuestras ideas, nuestros pensamientos, o lo que pensamos, sino lo que investigamos. Ya. Miren, cuando ustedes vean objetividad, se refiere a hechos reales, a hechos comprobados, a experimentos realizados sobre alguna área o materia en la cual obtuvimos resultados verídicos, ¿sí? Eso es ya desarrollarse con objetividad. Es decir, por eso mismo ustedes ya en un texto científico no van a poder poner creencias o suposiciones, ¿sí?
sino ya en un texto científico ustedes van a tener que agregar información y material ya debidamente verificado y comprobado a través de la experimentación, ¿sí? Por ello mismo son científicos. Aquí ya no caben suposiciones o como les he manifestado, creencias sobre algún tipo de tema, ¿no? Sino que ya es información concreta, ¿sí? ¿Quién me ayuda leyendo? A ver. Leslie, por favor. Jurídicos. Los jurídicos son textos que hacen referencia a la legislación. Dentro de esta variedad, dentro de esta variedad se encuentran los artículos. Toma agüita, ya te arrancas, Leslie. A ver. Ya se puso nerviosa, Leslie. ¿Quién me ayuda leyendo los jurídicos? A ver, Yanelita. A ver, jurídicos. Los jurídicos son textos que hacen referencia a la legislación. Dentro de esta variedad se encuentran los artículos, las normativas, leyes y excepciones. Aquellas que nos permiten vivir en pacífica convivencia. Las leyes pueden reformular y hacer aclaratorias dependiendo de lo que buscamos. Y sirven para tener una ecuanimidad legítima dentro de nuestras leyes jurídicas y administrativas. Perfecto. Aquí no creo que es necesario ahondar en el tema, ¿no? ¿Quién me da un ejemplo de un texto jurídico? La Constitución, Exactamente. el Código Penal, el Código Perfecto. Civil. Exactamente. Gracias, Yanelita. Entonces, miren, son textos que contienen información netamente referente al área jurídica, ¿sí? Entonces, aquí también no debemos extendernos tanto, ¿no? En ese tema. ¿Quién me ayuda leyendo? A ver, Talía, por favor. Literarios. Los textos literarios son de origen puramente estético, para el goce y disfrute del lector. Podemos estar hablando de novelas, cuentos, poemas, entre una infinidad de escritos de tipo artístico. Sirven para resaltar la belleza de cualquier cosa en cualquier forma y estado. Perfecto, gracias, Tali. Miren, en lo concerniente a los textos literarios, ustedes sí se deben haber percatado, si ya leyeron algún libro alguna vez, que los textos literarios tienen ya dentro de su contenido, no es una simple expresión generalizada, sino aquí ustedes siempre van a encontrar ciertos vestigios o cierta armonía que hace más bellos estos textos, ¿sí? Tanto en el ámbito, tanto en el ámbito de estructura como de igual manera de armonía. Ya habrán leído ustedes tal vez un libro de poemas, ¿no? Si se han percatado que los poemas no tienen la misma redacción a un texto normal, como los que estamos viendo en este momento en pantalla en la lámina, ¿no? De igual manera son mucho más adornados, son más bonitos por su mismo contenido, ya que tienen una intención comunicativa de sorprendernos, de gustarnos por ello, ¿no? Es llamar la atención. Yo que sé, aquí ya tenemos nosotros novelas, cuentos, poemas, ¿no? Dentro de los literarios, pues dentro de los libros de Harry Potter, los libros de Crepúsculo, un libro de poemas de Pablo Neruda, ¿sí? Ese tipo de textos son los literarios. ¿Quién me ayuda leyendo? A ver, Alexis.
De la vida cotidiana. Son los textos que compartimos con familia, amigos, allegados, entre otros. Son las cartas que mandamos a algún pariente que se encuentra en el extranjero o lo que decimos en el parque. Es toda expresión comunicativa que nos sirve para intercambiar información dentro del mundo cotidiano. Perfecto, gracias. Un ejemplo de un texto de vida cotidiana. ¿Ustedes han ido al mercado? Me imagino que sí, ¿no? Sí. ¿Ya? ¿Y ustedes para ir al mercado qué suelen hacer antes de salir de la casa? Una lista para ver lo que necesitamos comprar. Exacto, ¿no es cierto? Entonces, miren, esos son textos de la vida cotidiana. Incluso ahora textos de la vida cotidiana se han convertido en los mensajes de WhatsApp, ¿sí? Porque es lo más cotidiano del mundo en la actualidad, ya en el desarrollo de la vida humana estos momentos. ¿Sí o no? Que ya se han vuelto ya... ¿Verdad? Sí, y ahora ya son mensajes de textos ya cotidianos. De hecho, ahora creo que muchos escriben más de lo que hablan físicamente con una persona, ¿no es cierto? Entonces, miren, ya incluso ya ahora mucho más tenemos estos textos de la vida cotidiana, que son mensajes que no tienen mucha complicación, que de su contenido también son bastante simples, ¿sí? Y que nos permiten transmitir nuestras ideas en este sentido. Perfecto. Miren, ¿quién me ayuda leyendo las conclusiones? A ver, vámonos a ver, para que no se desesperen tanto por intervenir. Evelyn Calle, por favor. Se plantea la comunicación es el medio indispensable para que exista una interpretación adecuada entre el entorno en el que nos desarrollamos. La lingüística del texto es una disciplina cuyo objeto de estudio es el texto, entendido como acontecimiento comunicativo verbal con plenitud de sentidos, que posee una serie de propiedades. Es necesario conocer la tipología del texto para determinar la intención comunicativa correspondiente para transmitir. Se debe definir las tipologías del texto de uso de la forma de aplicar esta línea. Bueno. Miren, entonces ya hemos llegado a tener conclusiones de la información que hemos revisado aquí, ¿no es cierto? ¿Alguna conclusión a la que han llegado ustedes este momento? ¿Les parece necesario que exista esta tipología de textos para poderlos distinguir por sus características? Sí, porque se nos hace más fácil. Sí, ¿no es cierto? Nos permite conocer a mayor profundidad estos temas. Correcto. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Todo está claro? ¿Todo está entendido? Sí, está claro, pero igual, sí, sí, sí. Ya, perfecto, Andreita, muchas gracias. Entonces, muchachos, hemos revisado la materia y el material correspondiente a la semana número 3. Como les había informado, la primera clase del año 2023, tenemos prueba de toda la información que hemos revisado hasta el día de hoy, ¿sí? Entonces, ahí sí, les pido el favor, revisar el material, revisar la información
ustedes ya conocen que todos esos datos de esa información consta en nuestra aula virtual y que está a su acceso. Eso ha sido todo por hoy, muchachos. Gracias.